Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Bienvenidos a un nuevo vuelo de Cóndor. Hoy, abril 27. Alain, ¿cómo va todo? Bien, aquí con nuestra enciclopedia de siempre y en una ciudad que está lluviosa. Hoy estamos grabando de noche y no ha parado de llover. Déjame decirle que hoy es el día de el San Simeón y Santa Cita y también es la fiesta de la Divina Misericordia, según nuestro santoral. Estamos en cuarto menguante. La previsión de lluvias, básicamente, según esto, es lluvias en todo el país. No es difícil ahorita darle un pronóstico diferente a lluvias y más lluvias. He escuchado que ha llovido mucho por todo Bogotá. Ahora cayó un diluvio y espera a ver si se lo puedo mostrar acá. Hay una página que es la que yo sigo en cuestión de meteorología, porque de hecho, pues en Colombia ser famoso con la meteorología no es difícil. Le podemos preguntar al bueno de Max Enríquez, que se hizo muy famoso y de hecho se hizo un meme antes de que los memes existieran, porque básicamente todo el mundo decía que ese señor era famoso por no atinarle. Y le puedo mostrar cómo está la situación de lluvias en la última hora y se va a dar cuenta que es un diluvio bestial, nubes y precipitaciones. Puede que estén llorando la partida de uno de nuestros perritos de acá al lado de esta casa, que hoy comento que tuvimos que dejar ir y siempre es difícil. Es muy duro, ¿no? La muerte de una mascota es fuertísimo. Hijo de pucha, se llevan un pedazo de un... Tengo un amigo que desde que perdió su perrito se prometió no volver a tener perritos. ¿Por ¿Ah, qué? sí? Sí, dijo, no, eso es demasiado duro. O sea, no. Es entendible eso, me parece que eso es, o sea, pucha, uno no queda listo, uno lo rompen, es una Sí. ausencia. Entonces él me decía como, es que uno es muy tonto, uno se enamora de alguien y comparte con esa persona toda la vida y si se va, pues, pero una mascota es la decisión de sufrir al final y no quiero volver a pasar por eso. Pero siempre me parece curioso eso porque uno podría decir eso de cualquier cosa, ¿no? Pues al final ese es el riesgo de la vida Esta es la situación de lluvias en el país. en el país. Sí, entre más verde hacia rojo, o sea, comienza en muy clarito, es donde está lloviznando, y hacia rojo. Entonces usted se da cuenta que en Popayán está lloviendo duro, en los llanos, Me es una sorprende que cosa. escojan rojo como una zona, como el color para denominar que está lloviendo. No me parece como intuitivo la selección de colores. Me gustaría darle alguna explicación de por qué lo hacen, pero esta aplicación, de verdad, esta aplicación es muy, muy buena. Esta aplicación la conocí, bueno, esta aplicación, esto es una página, pero tiene aplicación. Tiene una cosa que me parece súper chévere para los que nos gusta la astronomía, y por eso Ujú. la conozco, y es que, mire este detalle. Tiene una página que haciéndole promoción gratis, si nos están viendo, pueden sponsorear. Tiene una cosa que se llama aire libre y deportes, entonces tiene nieve y tiene, a mí que me gusta la astronomía y la astrofotografía, tiene el cálculo del SIN, que es la perturbación atmosférica. Entonces, entre más bajita esté, Ujú. la atmósfera se mueve menos, hace que la luz se mueva menos, entonces titilan las estrellas o se formen menos distorsiones a la hora de observación astronómica y fotos. No tenía idea de nada de eso. Ok. Entonces, tiene esta parte que me parece una cosa maravillosa porque tiene las nubes, el índice del SIGINT y tiene las capas de nubes. Entonces, usted puede decir como, listo, ¿Y voy si a está tomar. acertado? Es muy acertado en países civilizados como donde usted está, es menos acertado acá. Ok. Y ya le explico por qué eso tiene una razón, no es porque estamos del tercer mundo, Ujú. aunque en parte también, pero ya le explico. Entonces, las capas de nubes, las alturas y el SIGINT en general es acertado, pero y le voy a decir por qué no es tan acertado en el trópico. O sea, los modelos, la meteorología funciona por modelos estadísticos. Y los modelos estadísticos que se han generado, la mayoría, son muy fiables para las zonas que no son tropicales, más hacia los círculos polares. ¿Por qué? Porque el clima es mucho más predecible, por el mismo tema de las estaciones, por cómo se mueve, bla. En el trópico no, el trópico es demasiado cambiante. Entonces, los modelos meteorológicos que hay no son muy exactos para nosotros. Y la otra cuestión que tenemos es que en muchos de nuestros países no teníamos radares tan precisos o tantos radares para tener información mucho más precisa. Entonces, eso también hace que el modelo estadístico que manejan tengan menos precisión. Por eso es mucho más difícil hacer meteorología o pronósticos en estas tierras intertropicales que llaman. Ok. Cuando a usted le gusta la astronomía y vive en una ciudad que es la menos propicia para ese gusto, comienza uno a leer de ese tipo de cosas, porque ser amante de la astronomía en Bogotá es un despropósito absoluto. Es muy jodido ahora. Sí. Pero bueno.
esa es la realidad que nos toca. Eso le cuento, está lloviendo muchísimo por todo el país. La selva amazónica está en temporada altísima de lluvias, según la aplicación y la información en los llanos está tenaz. Y corroborado por un amigo que vive en Villavicencio que está cayendo un diluvio o que llovió en las últimas horas tenaz. Aquí en Bogotá llovió duro en horas de la tarde, al principio, Sí, y se reportaron árboles caídos y vainas complicadas hacia el norte de la ciudad. El día de ayer y antier hubo cierres viales por inundaciones, o sea, el agua que ha caído en Bogotá recientemente es alta, es mucha, mucha agua. Abril qué lluvia, bárbaro. dice el dicho, ¿no? Y aquí nevó esta mañana un poquito, imagínese. No alcanza para quedarse, pero es como, oigan, ya se acabó el invierno, ya estamos entrando en mayo, por favor, no más. Normalmente hasta cuando cae nieve, En teoría hasta marzo en forma, en abril hay una que otra que sorprende. Y ya, pero realmente es hasta marzo. pero realmente ya podemos decir que estamos en mayo. Sí, y puede sorprender, hasta que después de repente llega el verano y uno hasta se le alcanza a olvidar, se le alcanza a olvidar que neva tanto. Sí. Bueno, entremos en materia, tuvimos una semana movida que comenzó con el Papa, ahorita hablamos del Papa, le cuento un par de El detalles de eso. Papa. Pucha, sí. Es que todo que se conecta y está ligado. No sé por dónde, si quieren empezar por ahí, pues sí. Este fue un papa muy querido por la gente. Sí, y un Papa, digamos, muy diferente, muy latinoamericano en el sentido de lo poco protocolario que era el señor. Más allá de eso, pues deja postales muy, muy, muy interesantes como la reunión de Zelensky y Trump antes de Sí, una las exequias fotaza. ayer. Además que es una foto muy rara, ¿no? Dos presidentes sentados en dos Una sillas en la mitad de silla. la Basílica de San Pedro charlando. Es una foto extraña Sí, también. También dejó otro momento que las cámaras y los reporteros tomaron muy, muy en serio o muy en cuenta que fue el momento de darse la paz, ¿no? De todos los presidentes, por más que se odien, ¿no? Saludándose en la paz. ah, pero está hablando Sí, de las exequias. sí, sí. Pensé que igual de la vida de él, porque No, no, escuché, pues, el hombre escuché que admira. recomendaban unas de las encíclicas que escribió, que la verdad nunca he leído y que también escucho, digamos que las de Benedicto XVI son bien interesantes. Y Pero son como muy diferentes, que, ¿no? sí, completamente, pero en todo de hecho, he escuchado que Benedicto XVI es bastante más teólogo, o sea, como que y filósofo de la religión. Es como que hasta Es que, interesante por ese aspecto, me parece. es que He visto, cuando he realmente, visto gente que lo cita, es como, wow, este tipo escribía esto, no sabía, está bien es que interesante. realmente, Benedicto es un tipo o fue un tipo mejor, un académico de verdad. Sí, y creo que lo que pasa es que le hicieron como una mala fama por, pues, como en el discurso mainstream de izquierda, porque, pues, no sé, era un poco más tradicional de pronto si quiere como en eso, pero vaya, vaya, venga, vaya, y venga. Pero Pues creo que es sus un defensor de la posturas, doctrina, ¿no? En últimas. sí, pero pues es el líder de la, o sea, bien, no me parece grave eso tampoco, y este tipo era un poco más abierto, y entonces como que lo quieren más en otros aspectos y vendió otra imagen. Siento que los medios globalmente vendieron otra imagen de él, pero Pasa mucho por ahí porque la gente se le olvida, por ejemplo, que Benedicto fue un tipo que estuvo al frente o buena parte enfrente del Concilio Vaticano II, que fue el que liberalizó un poco la iglesia. El de manera filósofo, teólogo, pues, ajá. un académico, y el tipo lo pone en ese papel. De hecho, hay una historia famosa de Benedicto cuando lo llamaron al Vaticano, que lo llamó Juan Pablo II y le dijo, bueno, yo lo necesito a usted aquí. Y que, Benedicto dijo, no, bueno, en ese momento el cardenal Ratzinger le dijo, no, hermano, o sea, hagamos lo posible, o sea, yo estoy muy feliz aquí en la universidad, déjeme seguir trabajando. Y bueno, así quedó la conversación. Cuentan que después de un tiempo lo volvió a llamar, pero un tiempo corto, y que la siguiente llamada fue algo así como, mire, le voy a pedir el favor de que venga. Y sin embargo, si usted no quiere, le va a recordar que usted tiene voto de obediencia al Papa, o sea, véngase para acá. Ah, muy pucha, ok. Y que la respuesta de Benedicto fue, ok, me voy, pero solo le pongo una condición. Me De imagino muy que no, mala no, gana. no, no utilizó la palabra condición, pero Ujú. fue, me voy, pero me deja seguir escribiendo. O sea, me da tiempo para seguir desarrollando toda mi doctrina filosófica. Ajá. Y el man arrancó para allá. Y Interesantísimo. después Fíjese quedó otro el pequeño Papa. dato. Curiosamente que la gente habla de que fue más liberal Francisco y demás. Y alguien que se saltó una tradición que era como, por ejemplo, no sé, no, lo vitalicio, ¿cómo será la palabra? No sé, Sí, sí, pero sí. lo vitalicio del cargo fue Benedicto. Benedicto renunció antes y se dio su cargo, pues, por sus condiciones de edad y demás.
En cambio, este que estando bien fregado de salud y todo, pues siguió hasta el final. Curioso, Son, pequeñas son, curiosidades. pero es que son visiones diferentes de ver la situación. Es que entiendo que Ratzinger sí, realmente no quería ser papa. O sea, Ok. que él se veía más como un académico, o sea, morir su vida o terminar su vida escribiendo en la universidad, no al frente de, pues, de todos también es administrativos y todo lo que conlleva ese puesto. También dicen que cuentan, porque pues finalmente son chismes, que cuando Ratzinger terminó elegido, se volteó y rezó y le dijo a Dios algo así como, ay, por favor, no me hagas esto. Porque el man no quería ese puesto, por eso el que el man renunció. Porque es que Qué finalmente interesante. él Quiero sacar renunció. tiempo para leer esos textos de Papa, ¿sabes? Nunca he leído, no he leído nunca un Papa. Voy a decir eso. Él renunció y siempre duró 11 años igual, 10 años, Opa. o ¿Cuánto sea, duró Francisco? 12. Uy. Eso Ah, me ha hecho sentir viejo porque me acuerdo perfectamente cuando eligieron a Francisco. Pero también pensaba yo en estos días que tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos pasó como generación. Es decir, los que ujú. estamos cerca de los 40 hemos tenido tres papas porque el primero nos duró los primeros 20 años. Sí, Juan Pablo II duró bastante. Entonces, digamos, para la mayoría de gente que está viendo, hay un promedio que es que un papa dura alrededor de 10 años. Claro. La vida normal de una persona, o sea, que nació antes, hasta Juan Pablo, vio 6 7 papas antes de Juan Pablo. Ok. Nosotros en 40 años Somos hemos la tenido anomalía tres. en un siglo, digamos. Ok, ya entiendo. Entonces, eso ha sido un cambio. Pero finalmente, este papa es un man, a mí me parece que lo más grande que deja este tipo es la coherencia, ¿no? O sea, el tipo sí predicó la humildad y vivía con eso Aunque en todas. sorprende que igual con todo y eso y las exequias tienen bastante pomposidad igual. Creo que no son algo que él particularmente hubiera querido así. No, pero toca en parte porque es que se mueren dos figuras en el mismo día. Se muere el papa como líder de la iglesia, pero también se muere un jefe de Estado. Ah, bueno, es verdad. Entonces, digamos, los cambios que hizo el tipo en las exequias era para llevarlo más o que lo que primara mejor sea el líder religioso que se va más que el jefe de Estado que se muere. Por eso hubo ciertos cambios que, como por ejemplo, lo del bastón, el báculo que ya no se lleva, ese tipo de cosas. Ok. Pero sí, es un tipo coherente y liberal, pero también es un man de su tiempo, es decir, es un señor octogenario. O sea, uno no puede esperar que un tipo octogenario de una institución tan conservadora, porque lo debe ser en parte, como la Iglesia Católica, estuviera a favor del aborto, por ejemplo. Qué bravo eso. Esa es una discusión Pero es un man, para largo. pero es un man nacido en 1930. O sea, toda la formación base y de valores más allá de la iglesia del tipo tienen que ser sido muy tradicionales. No, y tenía frases que me gustaban. Le preguntaron en una entrevista como que es lo más duro de ser papa y el tipo dijo la soledad, que no puedo callejear, perdón. Que no puedo callejear. El tipo le gustaba salir. Ah, no, momento, perdón, pero usted está diciendo que se oponía al aborto. No, estoy leyendo acá. Él estaba, o sea, perdón, que era a favor del aborto. No, él se No, oponía no, al no se aborto. opone. Sí, sí, por eso. Es un man de su tiempo. Es un tipo nacido en los 30. Ah, disculpe, entonces le entendí lo contrario, Sí, pensé que no. sí, sí. Es un tipo nacido en los Ay, 30. lo que pasa es que, no, desde la iglesia entiendo esa postura. E incluso por fuera de una postura religiosa, puedo entender eh, por qué estar en contra de eso. Puedo entender. También Pero, entiendo las posturas, o sea, a mí las causales, digamos, de la Corte Constitucional de Colombia me gustaban, lo de los 6 meses y con unos conocimientos pues, de lo al respecto, no sé. 6 meses me parece mucho, pero igual ya es la ley, ok. Pero a mí lo que pasa es que no me gusta como el branding del tema. O sea, creo que en eso Carolina Sanín es la persona, al menos en Colombia, y tal vez en el mundo, que mejor ha definido eso. Es como, vamos a decir las cosas como son. Esto no es una cosa light y aquí sí hay la terminación de una vida, pero pues estamos diciendo que esa es una potestad que le compete a la mujer de la misma manera que como sociedad hemos visto que hay momentos donde eso está bien, como por ejemplo la legítima defensa. En el caso de legítima defensa hemos dicho como sociedad que es aceptable una terminación de una vida. Entonces, esto va más o menos como para ahí en tanto que es un caso aceptable como sociedad, si es lo que se quiere ver, pero hay que decir que sigue siendo que es una terminación, pues. O sea, que la palabra es un poquito un branding ahí como para
quitarle el peso, pero denso. Entiendo entonces que mantuviera esa postura, de hecho, y como Sí, creyente y católico, tal vez, pues, o por lo menos criado católico, tal vez creo que pero la también verdad la celebro. O sea, que no se nosotros, meta con... a nosotros, a la población civil en general, o sea, a nosotros se nos olvida que finalmente todos esos líderes y todos los presidentes y demás también son personas de su tiempo, es decir, estamos hablando de un señor de 88 años. Sí, tiene razón en eso, pero al mismo tiempo hay ciertas ideas y ciertas cosas como, ahora, mejor Pero dicho, es que usted no, sobre todo en esas concepciones y en eso, y sobre la palabra concepción y en concepto es, hay unas ideas, y sobre todo en valores que más tienen que ver con la religión, que tienen que ver además con Dios, que son valores inamovibles. Usted no puede cambiar los valores con modas o con el tiempo. O sea, no podemos decir que, eh, no sé, los mandamientos, si quiere, como no matar, o el asesinato, sí, que bueno, en otras épocas estaba bien, pero ya no. Como no, pues está mal, punto. O sea, eso no es como que por épocas nos parece bueno. Entonces, en eso creo que pero si está cambian los bueno, matices. está bueno guardar una medida de, no sé cómo decirlo, como de estático, como de fundamental, de una idea fundamental, una Sí, sí, esencia sí, ahí como sí. de inamovible, digamos, como unos preceptos. Por eso es una religión, o sea, lo quiere cambiar las leyes, se supone que son las leyes de alguna manera de Dios. O sea, como Sí, que usted quiere hacer eso con las leyes de los hombres, con los acuerdos sociales, las leyes estatales y quiere renegociar ciertos acuerdos y para eso consigue un grupo de gente por el cual se vota o se representa, etcétera, y se replantean esos conceptos, ejemplo, el del aborto de cómo estaba en la Constitución, perdón, sí, las causales de la Corte Constitucional de Colombia y cómo quedó ahora con lo de los 6 meses. Y pues esos son acuerdos entre las personas, entre la sociedad, entre hombres y mujeres y demás, y, si quiere, y bien, y puede que no le guste a uno, no, pero pues la ley quedó así. Pero es una cosa y otra es la de la religión. Entonces a mí eso no me parece como, me parece bien que queden separadas y que incluso la otra esté ahí como para guardar un poco eso, sobre todo porque sí sostengo que en la medida que la religión perdió un poco de cabida en la vida de la gente, ese espacio lo llenó algo más. Pero esa necesidad religiosa es humana, sí la creo, y usted simplemente lo llena con algo, no se lo quiere llenar con el ejercicio, con la creencia en sus políticos, con lo que sea, pero la gente quiere creer en algo. Y que no solo creo que cree, necesita. no solo quiero que quieren creer, sino que necesitan creer. O De creo hecho, que de quieren creer, hijo de hecho, puta. de hecho, usted sabe que esa es una de mis posturas, o de mis teorías mejor. Y es que uno de los fracasos del liberalismo es ese. Y ese, del liberalismo me refiero como corriente del siglo XIX que ha venido evolucionando. Y es que le Sí, dijeron a la gente no crean en Dios porque el Estado y la sociedad se van a encargar de todo. La economía, el capitalismo. Y eso fue un fracaso porque hay cosas que no dependen de eso. O sea, totalmente. su felicidad personal no depende de un estado ni depende, o sea, las cosas como la trascendencia y la inmanencia de la vida no dependen de, o no se pueden manejar con ese tipo de cosas. Y creo que lo que estamos viviendo ahorita es precisamente el resultado de eso, de que la gente confió su vida a cosas 100% terrenales y somos gente de fe. No necesariamente en Dios, no necesariamente en Dios, pero gente de fe. O sea, nosotros, mire, hay un... O pues no necesariamente en Dios, el Dios católico. Es que la idea de Dios es difícil, o sea, en verdad es una idea Sí, difícil. sí, De es heñ complejo. parte de lo que me gusta del catolicismo y la tradición judeo-cristiana, pese a que igual crecí en ella, es, digamos, el mismo significado de la palabra Israel, significa como aquel que pelea, que lucha con Dios. O sea, la idea, la pelea con, la relación con el concepto de Dios es más una cosa de lucha, con la cual se está, y con la cual, o sea, pues Israel en la historia bíblica sale herido de la pelea con Dios. O sea, usted no queda no sale como, sí, ya te entiendo y todo es bien y esto es el paraíso precisamente. No, 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 especialmente la vida aquí que conocemos como experiencia humana. Si a usted le preocupa el concepto de Dios de alguna manera, es una pelea, es una lucha y usted va a salir herido. O sea, no, Sí, no no, sale como entró, no va a salir ileso, más bien, sí, esa es la frase. Entonces, que usted quiera considerar eso aparte ya, entonces pensarlo en New Age o, no sé, energías, lo que quiera, pero la idea es difícil. O sea, el que creció con la idea, no sé, del hombre barbado en el cielo y se quedó pensando en esa es la única idea y esa es la única
forma de concebir la idea de Dios, pues se quedó en una caricatura para niños y no la desarrolló más allá. Hace poco Sí, precisamente me terminé un libro de C.S. Lewis. Ay, ¿cómo es que se llama? Que se llama, si no estoy mal, es uno que se llama Mere Christianity, que es que fue audiolibro, lo escuché, era como si solo el cristianismo, Mere Christianity, y es increíble. Y entre eso habla de precisamente de la idea de Dios y de la concepción de Dios y decir como usted no puede hablar con alguien que trata la idea de Dios o la desecha como un cuento de niños. O sea, como si tiene entendimiento de un niño de una idea tan difícil, no gaste tiempo discutiendo con una persona así. Porque pues no lo está tratando con la rigurosidad y los requisitos intelectuales que amerita. Buenísimo el libro, buenísimo. O sea, pero no, yo, es mejor que, dicho, es que yo esas soy... discusiones se dan en el nivel, o sea, uno, lo que uno tiene que tener claro cuando habla de este tipo de cosas, de hecho tratamos en este programa, ya ni siquiera es podcast, yo le digo programa, en este Ujú, programa, gracias por la invitación a sus amables escuchas y a la mesa de trabajo, que siempre se saluda a la mesa de trabajo. claro que Eh, sí. una de las cosas que uno sufre cuando habla de estas cosas es cuando, o sea, no, mejor, la razón por la que uno sufre cuando habla de todo este tipo de cosas como política, religión, fútbol, ¿verdad? Es que uno comete el error de no fijarse en qué nivel de profundidad está llevando la charla. Por ejemplo, yo podría llevar una charla sobre fútbol, sobre resultados y puntos, o qué tan bonito me pareció un gol o no, que sería la charla de cafetín. Ujú, Podría llevarla a un nivel un poquito más alto, que es ya estudiar un poco el juego, de estructuras de juego, qué hace cada juego, o sea, un conocimiento un poco más técnico del asunto. O podría llevarlo a un plano filosófico del juego. Me gustan que los equipos hagan esto, prefiero este tipo de juego que es menos lírico, prefiero un juego más estético, más práctico. O sea, ya hay otro tipo de cosas que están ahí mediando en esa discusión. Pasa lo mismo con esto. Entonces, usted llega a un punto, usted puede hablar con alguien que dice, yo soy ateo y ya, porque y esa es los... su religión. sí, pero porque los católicos o porque las iglesias simplemente van y repiten como loros, listo, usted está hablando de una persona que se está quedando en lo que ve. O sea, Sí, si esa persona comienza a entender que las religiones son un juego simbólico súper fuerte y que todo lo que se hace tiene significados, ya la cosa cambia. Ya está usted un nivel más arriba. Y si usted está hablando sobre la idea de Dios desde un punto de vista mucho más filosófico, ya el nivel es otro. Entonces, usted, ¿por qué sufre en este tipo de discusiones? Porque usted intenta muchas veces poner puntos de filosofía política o de filosofía de la vida o lo que sea, con personas que seguramente están hablando a nivel popular. de acuerdo, Entonces, ahí es cuando usted va a chocar, porque usted da argumentos, digamos, técnicos en cuestión de política, y la otra persona simplemente le va a responder que Petro es un desgraciado. de Y, acuerdo. y allá se pierde todo. Entonces, esa discusión no va para ninguna parte y seguramente ambos van a terminar molestos porque no están hablando de las mismas cosas, no se están poniendo de acuerdo ni cómo entienden las vainas, ni en qué plano están hablando. Y eso es una pérdida de tiempo, es un desgaste, es un físico desgaste, es un físico desgaste. Y para terminar con este tema, el Papa, yo le voy a dejar lo que para mí es el legado que dejó este man, el finado Francisco. Y hay una idea que el tipo repitió muchas veces que me gustan y es, no importa usted quién sea, en qué crea, cómo lo crea, finalmente todos somos hijos de Dios. Más allá de su figura de Dios, lo que sea, me gusta el punto de pensar y partir de que todos somos humanos iguales. O sea, todos tenemos nuestra humanidad intacta, sea quien sea. Esa idea me parece profundamente importante en un mundo como el de ahora. Sí, concuerdo Y plenamente. esa, creo que esa es la idea que yo me quedo con el finado. Me gusta la palabra finado. Me encanta la Eh, palabra final. Con el finado Francisco. Bueno, y sobre eso, aprovechando, me gusta como hemos hablado y ahorita mencionó un poquito el presidente de Colombia y en buena medida los temas que yo le traía hoy, casi que todos, siento que la agenda nos la puso el presidente un poco. Quien a propósito hablando de la partida del Papa Francisco, o sea, dejó ver una vez más su ego, mucho de lo que ha pasado con él. O sea, siento que ha sido una semana movida para la presidencia del país y desde muchos puntos de vista o muchas noticias, no sé si lo abordamos una por una, le muestro toda rápido y luego nos detenemos a ver qué. No, Y entre esas, digamos, y empezando con la carta del el ex canciller Leiva, la cual quería leer,
aquí en vivo. Son 4 páginas que no es mucho, pese a que gente como Néstor Morales cree que es mucho, pero luego las leí y fue como, Dios, qué pereza leer a este man. O sea, que son esas formas de escribir y es al final venenoso y solo, pues, y solo para tirar igual dardos de los cuales tampoco da mucha fe, pero que al que va básicamente acusando a Petro de que está Yo solo secuestrado tengo por, claro una cosa sobre esa carta y es que ruego a Dios jamás tener un amigo como Leiva. uf, pero total, con esos amigos para qué Porque enemigo. Pero el supuestamente, tipo, pero supuestamente supuestamente, hay una cosa, supuestamente eran amigos, ¿no? sí, pero supuestamente, Petro dice que es amigo de todo el mundo. Supuestamente hay una cosa y es que tiene un problema de drogadicción. Dicen eso, por un lado. Yo estoy, no tengo cómo comprobarlo ni nada, pero yo estoy, no puedo decir que droga. Yo creo que sí tiene un problema de consumo de sustancias innegable, por un lado. Lo revela a su forma de hablar, B, su forma de ligar pensamientos, 3, su forma de redactar posts y 4, sus ausencias y sus días en los que se ausenta y sus llegadas tarde. No tengo cómo Pero eso, comprobarlo, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. pero Pero que está el tipo como- tire esto, dice eso y luego dice además que está, y que encima, bueno, están hay el audio de Benedetti y muchas otras cosas. Pero luego el tipo le tira esos dardos y encima aparentemente una lectura que hicieron, creo que fue en Blue, no me o en La Silla Vacía, que decían que podía ser, creo que fue en La Silla Vacía, que me pareció bien interesante, porque estaba leyendo, estaba escuchando como el mini podcast que hace el editor general de allá de Pacheco, que me parece súper chévere, y decía que una posible lectura era que el man al tirar esos dardos y al señalar a esta gente era como para liberarlo del posible chantaje en el que le tengan Laura Sarabia y Benedetti, porque decían que era muy sorprendente que el man no hubiera salido de gente como Jorge Rojas, que era como de sus escuderos fieles y amigo personal por cuidar a estos personajes. Llamémoslo. o sea, eso Entonces también, está la parte de la drogadicción, está la defensa que hizo la gente y sus bodegas para eso, está lo que él ha dicho, hay una serie de trinos y ahorita además puso uno que quería leer. Además, lo ponía, pues digamos, a Sebastián Nora le rescató un trino que puso al respecto y luego hubo alguien más que había un proyecto que estaban queriendo pasar un representante, John Jairo Berrío, pusieron aquí tengo el trino en la FM, el narcotest, el el, narcotest, que también me parece interesante, si eso no va a servir para nada, es como que tengan un poquito la exigencia para hacerlo, me parece bueno. Pero entonces hay de todo esto, pero uno de los primeros puntos es, y tenía aquí el pedazo, pero finalmente no vale la pena, pero era una entrevista que le hicieron a Bolívar para defender a Petro y que dice, no, no, pues realmente no me consta, yo no lo he visto y empiezan a negarlo. Una de las cosas además es que dicen como, por ejemplo, cuando pasó lo de Girardot, pues lo admitimos. Y como que toda la gente compra ese relato y se montan en ese relato como pese a la mala memoria de todo el mundo, o gracias a la mala memoria. Porque yo me acuerdo que ese discurso fue muy chistoso, y lo de las banderas rojas, que real, y todo. Pero más chistoso es que lo negaron inicialmente, se demoraron un rato en admitir como, ok, si nos habíamos tomado unas cervezas y que no sé, o sea, eso no fue que de una dijeron como si teníamos unos traguitos, que era obvio. Entonces, ese cuento de que admitieron es, sí, lo admitimos al final después de dar una pelea y negarlo. Entonces, igual si son unos mentirosos. Pero lo que el pedazo él quería decir que de toda la defensa, además de esto de Bolívar, es que él dice que el propio Bolívar dijo que Petro es megalomaníaco. Él dice, no, pues sí, él tiene su megalomanía. Como con una tranquilidad. Yo decía como, definición, la megalomanía o delirio de grandeza es un trastorno psicológico en el que una persona tiene una creencia delirante sobre su importancia, capacidades o conocimientos. Se caracteriza por una obsesión patológica con el poder, la fama y la grandeza. sí. Pero si usted no tiene eso, Que sí, pero me parece mucho eso que sea Bolívar el que lo dice. pero pues si usted no tiene eso, dígame un presidente que no tenga eso. Yo creo que todos lo pueden tener, pero creo que hay que tratar de tenerla en cinto, de no mostrarla tanto. Y este tipo, como ha estado posteando Mi recientemente, ley es el mejor ejemplo de eso. No, mentiras. El segundo y el mejor es Trump. Trump es catrasca. Cagada tras todos lo cagada. tienen. Pues sí, 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 sí. No, y Diga- Uribe y Santos, no, pues pero que quería su dígame, Nobel. Pero digamos, dígame, Santos lo disimulaba un poquito más. Él no era tan obvio como quiere un Nobel, pero todo el mundo sabía que quería su Nobel. Pero no era como saliendo a decir como, yo soy el que me las sé todas. ese es Trump. Sí, ese es Trump. De acuerdo. Ok, entonces tenemos un problema con que estemos escogiendo Ese es, megalomaniacos. es que es el tipo de gente que estamos escogiendo. Es que eso nos va a llevar a otra noticia que usted tenía por ahí, supongo, porque la conversamos a lo largo de la semana, que fue su amiga Victoria Eugenia. Ah, la tengo acá, claro que sí. Y es más, tenía el video en YouTube, pero luego quise poner aquí el clip que ella misma pone con orgullo en X. Aquí está. Mientras el país
está discutiendo si Petro se estiró las arrugas, si está muy enamorado, si le quitaron la visa. Petro nos está clavando y lo está logrando. Y cuando llama a HP al presidente del Senado, yo hoy, Gustavo, con mucho cariño por esta oportunidad que usted me ha dado, con mucho respeto por Colombia, lo que les digo a los colombianos es que abran los ojos, porque aquí el único HP es Petro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, como ya solo se fueron las formas pa'l chorizo. Parece que son las, o sea, la diplomacia y las formas, insisto, son una cosa de la añoranza del pasado, es como que creo que aquí se rebajó fuerte. Hay ciertas cosas que, insisto, cada vez me siento mal diciendo, pero me gustan como más de ella, y es, aunque se le ve cuando tiene, como tiene amigos periodistas, se ve cuando la consienten, pero me gusta cuando se le para de una a los que se sabe con los que no, como que en esa entrevista la vi toda con Vanessa, ¿cómo es que se llama ella? ¿De la Torre? Sí, es ella, Vanessa La Torre. Le pone sus tatequietos de una, como que le dice algo, es como, pero qué, y es como que no la deja ni siquiera, o sea, increíble, o sea, es que a mí me gusta cuando son contenciosos con los periodistas. De hecho, eso es lo que me molesta al ministro de Hacienda, que les huya cuando les acepta entrevistas, o sea, como si quiere pelearle, si quiere ser grosero, sea, pero ya no les huya, ya aceptó la entrevista, no huya, entonces me pareció eso curioso, Ya se pero pone, ella como que diría el dicho. reclame las cosas del desastre y luego va y se hunde en esto, que también creo que igual es brillante es por el tema de los clips la viralidad, es como, pues claro que esta vaina se va a volver viral. Pero pues sí, el discurso se fue para el carajo. Déjame decirle tres cosas con respecto a esto. Voy a intentar ser muy puntual con todas las ideas que tengo, lo cual me parece complicado, pero la primera, creo que uno con los años se va volviendo un poquito más godo porque va entendiendo ciertas cosas, que tiene que ver con el segundo punto. Y el segundo es el siguiente. Hay una definición de estética que me parece maravillosa, y es que la estética es el vestido de la ética. Buena definición, pero desarrollala más. O sea, me gusta Me cómo parece, suena en principio. me parece muy chévere porque básicamente lo que usted ve, el ejemplo clásico suele ser el arte y esa definición me hizo pensar mucho en el reggaetón. Ajá. Porque el reggaetón estéticamente a mí no me gusta, pero eso es un gusto particular, eso es decir, es una visión subjetiva sobre el asunto. Yo molesto mucho que los videos de reggaetón en su momento eran el mismo video que era básicamente toda la cultura mafiosa hecha música. Mujeres, dinero fácil, fiesta, desenfrenada. Y finalmente eso es lo que éticamente está gobernando nuestra sociedad en ese momento. Y el reggaetón salió como una respuesta estética frente a esa situación. Sí, Eso me lleva, con esos dos parámetros, me lleva al tercer punto, que es el importante. La gente, los ciudadanos, no somos conscientes de que este tipo de luchas estéticamente horribles, como llama el presidente de la República, HP, demuestra mucho lo que ellos consideran éticamente y las mentiras que son éticamente. ¿Por qué digo que las mentiras que son éticamente? Porque usted no puede tratar así a una persona que representa una institución diciendo usted mismo que usted respeta la institucionalidad del país. ajá, O sea, desde ahí hay un problema que es netamente ético, no estético, porque es una contradicción en los términos y una contradicción básica de que la institucionalidad se respeta, pero entonces la persona que la representa no. Y eso es lo que nos está llevando el debate a los puntos que nos está llevando. Porque éticamente sí estamos en un momento horrible, porque no tenemos una concepción real de las cosas. Y todo se está quedando en el clip, en el click, en el trend, sí. en el like, pero no nos estamos fijando en serio que estas vainas tienen unas demostraciones de lo que éticamente son y somos como sociedad. Y eso me parece preocupante, que no estemos abriendo los ojos hacia lo que es. Entonces, a veces pienso, por ejemplo, en todo el simbolismo, volvemos a lo del Papa, que había en esa cosa, pues que éticamente tienen que demostrar ese tipo de cosas. O sea, toda la estética que hay, por ejemplo, en el orden, de que todo el mundo, los invitados se sientan, Ajá. tiene que ser porque en últimas es una organización absolutamente jerárquica y organizada. Y tienen que mostrarlo, estéticamente lo tienen que mostrar. Y De esta semana acuerdo. está mostrando éticamente.
por sus actos, que es una cosa vergonzosa como candidata. Uno no puede tratar de HP a un candidato. O sea, Pues no no puede. trató candidato, trató al presidente. Al presidente, sí, perdón, ese sí fue error mío. Entonces, ¿dónde está el respeto de las instituciones? ¿Dónde está la institucionalidad que dice que respeta y que piensa cumplir? Lo que pasa es que yo creo que ella honestamente, a ver, no la quiero, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Ah, déjame terminar con una última frase que sí es una última frase. Adelante. No todas las leyes están escritas. Hay leyes formales y hay leyes informales. Las formales son las leyes, la Constitución, bla. Hay muchas leyes que son informales porque nosotros como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en ciertas formas y maneras de proceder y vivir. Ujú. La defensa que está haciendo el presidente, que en últimas me parece también un tipo absurdamente complicado, no hace que no crea que haya que respetar ciertas formas informales, o el que seguir el juego para hablar raro, que hemos decidido respetar, como el respeto a las instituciones, no solo desde la ley, sino también desde el comportamiento. Punto. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Eso puede que la semihunda con unas personas y puede que la eleve con otras. Creo que el tema que pasa ahí es que una vez más volvemos a lo del deber ser y sería lindo que no se hubiera rebajado porque creo que ahí se rebaja, sí es cierto. Pero, Pela el cobre, como dirían por ahí. ¿cómo? Pela el cobre, como dirían por ahí. Sí, pero de- una posible lectura, y en esto no te estoy diciendo como abogado del diablo, pero es, no creo que con esto, una salida es, ella no está irrespetando la presidencia de la República, aunque sí, si quiere, pero está, está respetando al ocupante del cargo, quien es, en palabras de ella, porque ya se lo había dicho antes, un ampón, quien no le merece el más mínimo respeto, y más ahora que está pelando aún más el cobre con todo lo de la adicción y los trinos cada vez más incoherentes que pone y demás. Entonces ya él como que marcó la línea, como que delimitó el terreno del juego al degradar el discurso de muchas formas, entre esas con la insultada de frente. Y pues de cierta manera, él dibujó el ring, él, el presidente, esta vieja está entrando en el ring con sus reglas, con unas reglas que además le convienen a ella de cierta forma porque siempre es fácil victimizarse porque no tiene el poder, porque es mujer, porque periodismo, o sea, lo que quiera. Tiene más para ganar en este momento ella. Sí, Empezando sí. con el hecho de que probablemente el man le va a contestar, cosa que ya está haciendo y la va a amplificar. O sea, la viabilidad al menos de su candidatura ha sido 100% creada por el presidente, porque se puso a hablarle directo, porque la graduó de opositora a una persona Puede ser, que por demás pudo haber mantenido como periodista, si no le pero, gustaba, y ya. pero puede ser también una estrategia que no me parece descabellada, y es que seguramente está empoderando a la persona que más fácil puede destruir. Puede ser también Sí, un tema sí, estratégico. sí, 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 sí. No Hacer creo que más fuerte a sea su rival más, o sea, su rival más débil, hacerlo inseguro. sí, pero yo no Podría creo ser. que ella sea el Real más débil. Ese es el tema. Creo que estaría cometiendo un error político. Pero ahora, en eso, pues soy un ignorante yo y son No, mis no, no. palabras y ya. No, yo también, o sea, esto fue una hipótesis así, Pues yo habría cogido como, entonces un Miguel Uribe, gradué un Miguel Uribe, es un payaso, ¿sí, aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cójalo a él. pero Uribe en teoría tiene el respaldo de un partido que puede sacar más votos. Esta señora como independiente puede ser más fácil Sí, pero es un partido que tuvo un presidente neutralizarle. que fue un desastre. En cambio, ella va a seguir montada en la ola Milei y que además Es que de ahí viene. se suma ahora otra noticia que viene ahí, que es la del Fondo Monetario Internacional, que le suspendió temporalmente la línea de crédito de emergencia para Colombia, que Sí, es un tema duro y el tema de la plata en Colombia para el gobierno sobre todo está duro, la deuda está como por el 60% del Producto Interno Bruto. Estas son cosas que no son seductoras de escuchar y que la gente se aburre porque nos parece que no es tan entendible. A mí me apasionan mucho porque es el propio gobierno no tiene plata y ya están hablando de adelantar los impuestos del año entrante de un cagadón que hicieron ellos, todos, desde Ocampo hasta el actual, que ni siquiera sé quién es el ministro de Hacienda actual, creo que así de perdido estoy que ya, porque el anterior, el Guillermo Guevara, que se llamaba, que, que trató en medio de las cosas, de hacer las cosas relativamente bien y fue como no podemos, o sea, toca reducir un poco el gasto y que el presidente pues lo mandó al carajo. Entonces, ese tema está bien difícil, está muy, 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 muy difícil y sorprende que
que hayan hecho eso. No, esto no es exclusivo de Colombia ni decir que es de la izquierda. En Estados Unidos están, hay un youtuber de finanzas que sigo mucho que tiene una lectura bien interesante de lo que está pasando con lo de los aranceles allá y todo lo que está haciendo Trump, básicamente como, según la lectura de este man, Andrei Jik se llama, es para empujar el país casi que al borde del abismo, como para bloquearle a la Fed, para que baje las tasas y puedan renegociar la deuda, porque la deuda que tienen es una salvajada. Entonces también están básicamente con lo mismo, como al borde de un cataclismo, lo que están haciendo es, lo que estarían haciendo es como eh, patear la pelota como décadas en el futuro para decir esto es un problema para dentro de 100 años. Que en efecto Exacto. eso no es una solución, que es un poco lo que a mi juicio, digamos, hizo la reforma pensional, que falta que la Corte Constitucional apruebe o no, finalmente, pero es pasar el problema a 2 o 3 generaciones o una, en el caso de la pensional, 15 años a futuro, no es solucionar el problema, es Pero demorar la explosión. en ese sentido, digamos, más allá de si me gusta o no estoy de acuerdo con la reforma personal, sí hay una cosa que es diferente. Y es que intenta cambiar el sistema. Porque antes lo que se hacía era cambiar la edad de pensión y la semana de cotización. De acuerdo, de En esta acuerdo. por lo menos, no sé si salga bien o salga mal. O sea, eso sí no. Pero al No, menos, pero lo que está diciendo tiene toda la razón. Yo lo que al pasa es menos, que, al menos hay un intento de cambio. Pero espere, antes de que nos metamos el tema de la plata y termino con lo de Vicky. por favor, Hay dos puntos sobre lo de Vicky. Lo que usted dice también es cierto. Que es un juego que están jugando ambos. Y también sería injusto echarle la culpa a Vicky que sea la primera candidata o la primera persona que lo hace. Es decir, lo que estamos viviendo es una degradación del sistema político en general que ha llevado a que las cosas estén en este punto. O sea, no es algo exacto. nuevo. No es la primera candidata. Ella Daniel Quintero simplemente lanzó la está. candidatura con el día, creo que fue el día que la fiscalía le puso cargos. Sí, Y sí, me sí. puse a ver también aparte desde su juicio. Y pues el tipo es un patán con el sistema. Y le importan un culo las formas. Y está burlando a la fiscal y el juez. O sea, y él va de No, frente. sí. Y lo peor es que es terrible. Pero si usted piensa eso, va completamente acorde con el. O sea, es coherente con su campaña cuando dice que él quiere resetear el sistema. Entonces, ¿por qué va a respetar un sistema que no. ¿Por qué va a respetar un sistema que pues en el cual no cree? O sea, reseteemos, o sea, Y que su sueño es cambiarlo. ¿por qué le va a rendir pleitesía a este dinosaurio? O sea, que su plataforma, su campaña política vaya en contra de eso y que precisamente se presenten en esa forma como tan rebelde precisamente a esas majestades de las instituciones. Es súper arriesgado, pero es interesante y es un tipo que me guarda, mejor dicho, tengo todo el miedo. Me parece que es el Uribe 2.0 ahí escondidito, el político que más se parece a Uribe hoy en día, que podría de repente salir como con que no tiene mucho apoyo, de repente sale y se sube y se monta, y que podría ser muy popular además, creo. O sea, a mí me parece que Quintero es un político de cuidado. O sea, creo que tiene todo para llegar. Subestimarlo sería grave. Pero Sí, ahí está otra forma que también se fue para el carajo y la está mandando de frente en el juicio. sí. Y que mal que Y bien teniendo- lo está haciendo en un espacio, en un radio, y pues ya, y de nuevo, en la arena que el presidente le dibujó. Tampoco he visto que sí, ella le desdibuje y se salga de eso. Es como que usted quiere que juguemos en estas reglas, hágale. Usted está insultando al presidente del Senado. Usted, la cabeza del Ejecutivo, está insultando a la cabeza del Legislativo. Pues yo soy una pinche periodista ahora en camino de ser candidato, pues yo le meteré un insultado a usted. Y como en cualquier charla de bar o de familia o de reunión, lo que quiera, quien uno puede insultar a un político, la gente va a encontrar en eso un poquito de berraquera y tal vez de autenticidad. O sea, sí, a sí, mí me sí. parece inteligente, pese a que, insisto, Es, creo es que se que, está es que degradando el debate. es un buen camino, es un buen camino con el mundo de hoy. Sí, Es que un el buen problema camino es con que el no mundo nos de hoy. gusta ese mundo de porque, claro. Pero es un buen camino con el mundo de hoy. Y Ahora, pero al mismo termino, tiempo, pero espérate, rápidamente con lo que había dicho de lo otro, bueno, era, a ver, porque hágale o que sea, me queda solo un puntico y ya. usted había metido a mi ley, era, digamos que mire con lo que está pasando con el Fondo Monetario y lo de la plata acá y lo que le acabo de mencionar de Trump, y todos están queriendo patear la pelota generaciones adelante. Lo que yo sí le banco a Milei y que me parece bien es que él dijo, esto hay que arreglarlo acá. El problema no puede seguir a futuro y esto va a ser duro y les advirtió. Y parece que la cosa está mejorando. Parece, hay que seguir viendo cómo es, pero parece. Pero a mí me gustó que por lo menos él dijo, esto se tiene que solucionar acá. Y me acuerdo mucho de esa frase de Gabriel Santos, ex congresista del Centro Democrático, que cuando preguntaba sobre esa expresión de the buck stops here, como tenemos que decir en un punto como aquí tenemos que trazar la línea y decir de aquí no pasa. Me parecía muy chévere como hablaba de eso y era,
y en un punto que hay que asumir las responsabilidades. Al siguiente gobierno le va a tocar una cosa fiscal, solo fiscal, o sea, lo que van a tener que en amarrar o en pasar una reforma tributaria para pagar deudas va a ser muy difícil. Ahora, decir que eso es exclusivo de solo esto, no. Mejor dicho, este tema se le fue mucha plata y dijo que incluso fue un saboteo, no lo que quiera, en pagar un hueco gigante que le dejó Duque. Eso fue fiscalmente muy responsable, un gobierno que se suponía que cuando dicen como que la izquierda viene es a gastar y es como, no, pues me parece que fue bien en eso también. Y hay que reconocer esas cosas. Pero a la gente no le apasiona eso. Y eso es como ropa, no sé, cuento chino y no le importa a nadie y uno va viendo, es como, hermano, pues le van a subir impuestos o tiene que dejar de esperar programas o dejar de esperar inversión porque pues el gobierno no tiene plata. Y encima no le van a prestar los otros que le podrían prestar porque no tiene políticas de cómo generar plata o asegurar pagos. Es un tema bien serio. Sí. Ya, perdón. No, y el mío, para cerrar todo lo de Vicky, es muy corto y es, a mí lo que me parece preocupante no es ella como candidata, no es que le diga el chefe al presidente, nada de esos vainas. A mí lo que me preocupa es que veo una espiral descendente gigantesco cada campaña con frases peores y con Sí, estéticas cada vez peores. Eso es sí, lo que a mí realmente me preocupa. O sea, que ella le diga o no le diga, pues, de hecho, si lo puede odiar personalmente y está bien, está en todo su derecho de odiarlo. O sea, eso no importa. El tema es, ¿dónde vamos a trazar la línea de más para abajo no podemos caer? O sea, cuando ya se metan en la cama del presidente o de un candidato para mirar con quién duerme, cómo duerme, y no cuando estamos comencemos a lejos, comprar porque historias. fíjese lo que está pasando con lo de la adicción, con lo de la cirugía estética, que pues se ¿Hasta dónde supone que vamos el a man no llegar? estuvo en anestesia general, entonces ¿por qué no le comunicaron eso a la gente para que gobernara por el tiempo que él estuvo bajo anestesia? No sé, ¿quién tomó las decisiones ahí? Debe haber sido Francia Márquez. Entonces, ¿quién estuvo? O sea, Sí, pero ¿dónde están los límites y dónde están? O sea, existen límites en las formas para la política, para para hacer mí, política, para hacer la política, porque obviamente toda esta discusión se podría caer simplemente con es que está utilizando su derecho de libertad de expresión. sí, Pero es que los políticos no deben serlo ser, también tienen que aparentar serlo. siempre Gente decimos eso. decente. Pero fíjese Gente que decente. ahí me devuelve un poquito ese argumento de cómo, o no, no sé si es el argumento, pero es a esa visión o a esa forma de considerar que, por ejemplo, a veces hay que ver solo el plan de gobierno y no importa tanto el personaje, o hay gente que solo se enfoca en el personaje y que lo que diga en el plan del gobierno vale un poco de huevo porque importa la persona. Es un poco de No, que no. ambas, pero la persona no se puede desconocer. O sea, mejor dicho, esto de que Petro, o sea, lo de Petro era mal líder y todo eso se sabía desde la alcaldía. El man hizo algo que me parece una buena idea, que fue lo de transmitir los consejos, que es que se tome el espectro electromagnético, me parece necesario. Podría hacerlo en YouTube y en otros, hay otros medios para hacerlo, pero sí deberían ser transmitidos. Eso me parece una buena idea. Pero ahí se vio su incompetencia como líder y demás. O sea, la persona importa. Ahora que digamos, Uribe era, ¿cómo es? Ultra micromanager y como se veían sus consejos de comunitarios y que luego, digamos, ahora entonces quieren venderlos a un Uribe que no sabía lo que estaba pasando en el juicio. Esas son el tipo de cosas que uno empieza a creer como raro, ¿no? O Duque, pues que era un perdido. A mí me hace sensación que no tenía ni idea de qué estaba pasando. O sea, la persona importa y por eso creo cada vez que sí se vuelve más importante no sé, no quiero decir la venta, pero la presentación del candidato como persona, quién es, pero cada vez tiene que ser menos, ojalá, pero menos falso, menos construido. Porque si usted ve, y que ese es otro punto que es lo que me parece fuerte de Vicky Ávila, es, el país la conoce como periodista, el man. O sea, no sabe lo que hizo con su ética de trabajo, sabe o sea, a mí cada vez me parece más una candidata peligrosa, o sea, porque es que es un discurso bueno para el momento y es fácil vender. Eso fue pues por algo Claudia López se vendió como la hija de una profesora, levantada como con esfuerzo, hecha sola y, y pues ya fue alcaldesa y ya no le va a pegar igual que lo que podría decir Dávila. Sí, ya quemó esa carta, por ejemplo. Quintero todo el tiempo digamos, dice que es ingeniero, y todo el día es que yo soy ingeniero, es que yo soy ingeniero y sale con unos cuentos ahí y que es emprendedor y que entonces cómo soluciona y así, entonces ¿cuál es su solución? Hay que resetear. Y es un poco un rebelde que se pasa por la faja del sistema, incluida la famosa el video del el cambio en primera, o sea, es una cosa que viene haciendo desde antes y si lo quiere además ligar con lo del partido del tomate y todas las payasadas que dice, pero ahí va construyendo una narrativa. Ese tema es Pues denso. eso es un tipo ambicioso desde el principio. El tipo desde el principio sabe que estaba jugando, qué quería hacer.
Man desde el principio detrás de la presidencia. Todo lo que ha hecho es para llegar allá. Y el problema, sí, y el problema ahorita es entonces que creo que una parte, y ese es el tema, porque es que se volvió muy electoral esto, pero es que pues sí está, porque el otro tema que le traían las 12 preguntas de la consulta popular, que es una maricada, o sea, es una maricada eso, mejor dicho, una ridiculez sobre todo porque son como de cuento de fantasía, como la pregunta no es si uno está de acuerdo o no, es, digamos que sí, pero ¿de dónde sale esa plata? O sea, hay unas payasadas que queda uno como estos son politicadas de gastar plata en cosas, o sea, Yo y no les vuelvo a lo presto mismo, mucha. si quiere, y si volvemos a lo de, qué pena rápido, a lo de la pensional, con lo que usted dijo que fue una buena idea reenmarcar el discurso y la reforma en este aspecto y el proyecto en torno a, no vamos a meter a hacer que la gente se pensione más tarde ni nada, pero sí vamos a cambiar el sistema de cómo se contribuye. Esa idea era buena. Me parece malo el tema de que, digamos, de ahí quisieran destinar una plata pues que a partir de eso se libera algo para entonces darle pensión, entre comillas, a unos viejos y era como, ¿por qué tienen que ligar esas cosas? O sea, desliguen estas cosas, porque es que eso no es una pensión es como mínimo es un salario mínimo, ¿no? Creo que si es por debajo del salario mínimo, no es una pensión. O sea, ya, eso no es. No, Entonces, es es un un, bono ¿cómo se llama? Sí, o una ayuda, lo que quiera, pero separemos un esas cosas, subsidio pero realmente. un subsidio, si Es la quiere, pero palabra que entonces está esas buscando. ideas eran interesantes y a mí me viene es más el miedo de que no confío en los que están haciendo eso. O sea, el Dusan en Colpensiones me genera terror y que esa plata quede como a manos de los políticos y entonces supuestamente no, pero se va a crear un fondo. Es como, ¿y qué? Entonces, no estaban diciendo ahorita precisamente que el gran problema es que el fondo de la gasolina estaba desfinanciado y por eso el mierdero. Entonces, confiar en que el gobierno va a ahorrar era mi gran miedo con eso. Vamos a ver. Yo la verdad, a lo de la consulta, ya que usted puso el tema, yo no le he prestado tanta atención porque estoy un 99.9% seguro que eso no va a pasar. ¿Será? ¿Con Por Benedetti como el Ministerio del tiempos, Interior? por tiempos no creo que pase. Yo la verdad, lo veo muy difícil que pase. Eh, O sea, mire y por esto. otra, Venga, listo, no le he parado. Hagamos esto rápido. Regáleme este, ¿sabe? Hagámoslo rápido, tenemos el tiempo a toda. Preguntas, aquí están. Además de Radio Nacional, para que vea, ahí está. Uno, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre 6 a.m. y las 6 p.m.? ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% digamos, el un momento, trabajo en día de... esa primera pregunta a mí me parece que está mal hecha. Déjeme leerlas todas rápido y luego nos detenemos sobre Porque, la que ya me porque da son dos atención. preguntas. Sí. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% del trabajo en día de descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Además, detesto la redacción, está tan mal escrito. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Está de acuerdo en que las empresas deben contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Hágame el favor. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Dios mío. ¿Está de acuerdo? Es que está tan mal redactado. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Alguna que le haya llamado la atención en particular sobre la cualquiera que vuelva? Que hay difícil estar en desacuerdo con alguna, todas tienen un sinfín de estupideces y cada una podría ser un proyecto fuerte en sí mismo. Sí. Ejemplo, y déjeme hablar de este, que es como el que tengo conocimiento de causa por cómo fue incluso mi trabajo, artistas. ¿Está de acuerdo que los trabajadores domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Pues, o sea, chévere tener acceso a la seguridad social, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién o sea, es Yo que usted tengo, lo está contratando una entidad por un yo tengo proyecto, otra o sea, pregunta. ¿cómo? Dígame cómo, ¿de dónde sale la plata? ¿Quién lo paga? O sea, ¿va a ser el Estado el que hace eso? Y ni hablar, o sea, los informales, es que
Los trabajos Es que informales, vamos a formalizar? O sea, esto es el santanderismo del que tanto me quejo, puro y duro. Bien, sí, pues que formalice al vendedor en la calle. ¿Quién lo va a formalizar? Pues él mismo. O toca que el es gobierno que entonces no, le pague. a eso voy, es que entienden como informales. ¿Qué es un periodista que trabaja informal? Un freelance. Es la única alternativa que se me ocurre. Un contrato de Pero prestación de servicios. pero cuando usted tiene un contrato de prestación de servicios, lo obligan a pagar su seguridad social para hacerle el pago, es decir, usted está formalizado. O sea, tiene el acceso, pero lo está pagando usted. Por eso la nota entonces estaría mal redactada si lo ve desde ese punto de vista. O sea, a mí me complica porque no, Ojo a esto. no entiendo qué entiende por un deportista. ¿Qué es un deportista informal? Ajá. ¿Cómo se define? ¿Cuándo empieza? Sí, sí, hágame el favor. Vamos con la Porque 7. ¿Está de si usted acuerdo es que un las... deportista, momento, si usted es un Perdón. deportista que vive el deporte, a usted le pagan. Si le pagan, tiene que estar escrito, Sí. pues porque yo puedo hacer deporte, pero yo no soy deportista. Ajá. 7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato? Pues se supone que un contrato es un acuerdo entre dos partes que no se puede romper, decía Miguel Sánchez. Y se les garantice el pago de seguridad social. Vuelvo a lo mismo. Si usted hace esto, por decir, se supone que ese es el chiste de las plataformas. O sea, uno puede que no le guste lo que está pasando ahí, pero el debate que abrieron a nivel laboral es interesante porque usted es casi como un usuario de la plataforma, un usuario que provee un servicio dentro de la plataforma, pero usted sigue siendo usuario. No hay subordinación. En el momento que usted incurre en que se tiene que pagar seguridad social o algo, entonces la plataforma le puede empezar a exigir horas o le puede empezar a exigir también cositas, ¿no? O sea, Suba un poquito, por favor. ahí están. O sea, estas son cosas que quieren simplificar problemas interesantes por demás de debatir con preguntas A mí hay cosas que me parecen preocupantes también, porque por hacer el bien puede hacer el mal gigantesco. no, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la de licencias por periodos menstruales incapacitantes, eso no trae el riesgo gigantesco de que muchas empresas no contraten mujeres porque saben que están incapacitadas. Pero pues sí, es un poco lo mismo que la de las licencias maternales y demás, que son un tema. Tengo amigos que son dueños de empresas, me lo plantean y me parece interesante porque queremos como sociedad y como especie, más como continuar. Eso sería deseable, bien. ¿Cómo se hace? Digamos, aquí lo que sucede en Canadá es que usted tiene que aportar, o sea, hay un montón de deducciones de los trabajadores formales, indudablemente, que van a una serie de seguros. Esos seguros, luego, cuando una persona pide una licencia de maternidad, lo que hace la empresa es, como ya hubo ciertas deducciones, es casi como lo que pasa un poco como las deducciones de pensión y de seguridad social en Colombia, que es, la empresa empieza a pagar un pedazo y el Estado le cubre el reto, lo otro. Y eso que cubre el Estado viene de esas deducciones que ya le hizo a los trabajadores. Entonces, claro, usted quiere dar, a ver, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias? Sí. Listo, digamos sí. Ok. ¿Cómo? ¿Quién se las paga? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo define? O sea, es que esto no, porque es que decían que eso era como vinculante y eso no es un proyecto de ley, eso no es nada, eso es como, bueno, vamos a sentarnos a hablar de esto. O sea, no está elaborando ni diciendo nada, o sea, esto sería una pérdida de plata en un gobierno que está, no el gobierno, sino el gobierno en general que está para apretarse el cinturón, o sea, gravísimo, me parece, pero gravísimo. Pero ese era el otro punto que a mí me ha molestado mucho sobre este tipo de cosas. Y es que la gente no ha entendido un detalle importantísimo y es que si usted quiere un país democrático es un país caro. La democracia es un sistema Usted lo ha dicho. absurdamente caro. Bien. Entonces, que queremos hacer un país democrático pero no queremos gastar plata. Bueno, usted no puede tener las dos cosas a la vez. Listo, ¿qué le parece si no tiene que ser caro? O sea, las cosas pueden ser caras. La, demo- A ver, vamos la a hacer una democracia cosa. implica, Déjeme le digo la una cosa. democ- pero espere, la democracia implica ese tipo de procesos. Este tipo de procesos son caros. ¿Qué le Listo. vamos a Pero hacer? entonces déjeme decir una cosa. Usted puede tener gustos caros, por ejemplo, pero usted puede tener un modo de vida sostenible. Pero si usted es insostenible, o sea, si sus gustos caros superseden la sostenibilidad de su casa, pues usted tiene un problema. O sea, si usted empieza a gastar más de lo que le entra, pero es que yo tengo un gusto caro, entonces me compré un carro, eh,
no sé, un Porsche que es carísimo. Ah, es que esos son mis gustos, es caro. Pero pues no lo puede pagar. Ah, pero es que es caro. Y vivo en un sitio donde que excede también eso, pues eso es un problema muy serio, muy, muy, muy serio. O No, sea, una pero cosa es más que sea allá, caro y otra cosa es que sea insostenible. Entonces usted puede decir, listo, queremos no, hacer no, estas preguntas y bueno, bien, tenemos que yo, tener, yo estoy en lo claro, que es lo que nos vale hacer la consulta. yo estoy en lo, tiene que ser Porque hay sostenible. mucha gente que está peleando que, ¿cómo nos vamos a tirar? No me acuerdo cuánto es la cifra, seiscientos somos mil, millones de seiscientos mil millones, creo que es. una cosa así. ¿Cómo nos vamos a gastar? Bueno, pues es que eso vale. Consultarle a la gente que tome decisiones sobre su destino como país vale plata. Y Listo. sobre todo Creo que hay cuando, una forma de, hay que buscar alternativas para que, ver que se haga más sobre todo barato. cuando, pues que en teoría nosotros no haríamos hacer este tipo de consultas tan habitualmente como está diseñado nuestro andamiaje Perfecto. institucional, porque para eso en teoría tenemos congresistas. Ah, claro. Lo que pasa es que los congresistas pues están bloqueando las vainas. Ellos hundieron la reforma laboral para presentar dos que básicamente tienen los mismos puntos pero suavizados. Bueno, pues entonces no es lo mismo. Ok, no están debatiendo, bien, pero ahí pasó la pensional. Entonces, primero, ¿argumento del gobierno de decir que los tienen bloqueados? No, les pasaron varios proyectos y que se la hicieron jugar por otro y no pasaron, no, pero de que es un bloqueo auténtico que no les pasa nada, eso es mentira, Sí, es tajantemente. mentira. Pero en esta en particular, la que pasó el liberalismo de César Gaviria es la misma cosa. Bueno, bueno, ahora La que cualquier cosa que presentó pase el César uribismo es Gaviria la también. misma cosa. Listo, Entonces, si obligan, por ejemplo, a que la gente está de acuerdo, o sea, si ellos están presentando eso es porque estamos de acuerdo que se necesita una reforma. de acuerdo. Si el gobierno pasó una reforma, lo lógico para ahorrarse esta plata era que ellos lo habrían discutido en el Congreso. De acuerdo también. De una, no, mejor No, dicho, no, usted, no hundirla por hundirla. Entonces, no nos no. podemos quejar. El Congreso no se puede quejar ahorita de que vamos a gastar X cantidad de plata cuando ellos no hicieron su trabajo. Estoy de acuerdo. Mejor dicho, usted, bien, sí, todo eso, bien, todo eso, bien. Pero sigue siendo válido el punto de, es válido quejarse de que se gasten una plata en esto. O sea, no me parece válido quejarse que se gasten plata en congresistas. O sea, yo, mejor dicho, que les bajen el sueldo y que no es un montón de cosas, a ver qué se puede hacer con eso. Pero Es que toca el hacer uno de los dos gobierno gastos. no tiene plata. O sea, están hablando de adelantar los impuestos del año entrante de lo mal que Ujú. están. Y se van a tirar plata en esto, sin mencionar en todas las otras cosas que ya se han tirado, que no sirven para un carajo, o en lo que se fue, digamos, en los Juegos Pero, Panamericanos y demás. Y no hay costo alguno para ellos. O sea, el único costo es político, en tanto esperemos que los ciudadanos se acuerden para que en las urnas los castiguen. Eso no es nada. Porque pues hay un problema ahí. pero entonces, Debería, y pero yo le vuelvo a lo digo, mismo. quiere gastarse en todo esto bien. Si es sostenible, es como, bueno, estamos gastando es 60% del Producto Interno Bruto tiene que irse para deuda de lo mal que estamos. Eso es un problema. Si Sí, usted, si las finanzas fueran estamos de saludables, y acuerdo. usted gastes en eso, bien. Pero una Pero cosa, o entonces, a sea, lo que hay voy una es que, diferencia grande entre caro e insostenible. O sea, sí, sí, sí. si sus gustos caros en su vida, no, no Por hablemos eso yo del estaba en gobierno, lo caro, no en lo insostenible. si Porque sus esta cosa gustos también caros son se me- insostenibles, pues no puede seguir teniendo gustos caros, qué pena. Ah, quisiéramos hacer una consulta, pero no se puede. O le toca esperar hasta la siguiente, o vamos a hacer una consulta el día de las elecciones legislativas. Entonces, el siguiente congreso, o sea, usted está, y además está obligado, vamos a hacer obligatoria, no, no es una cosa que se escoja, tiene que ser, usted está obligado a votar o multa. Bien. De manera que el Congreso que entre está obligado a tramitar esas preguntas en su nuevo periodo. Eso sería interesante y probablemente ahorra una plata, porque buena parte creo que lo de la consulta es que además tiene que ser como en un periodo aparte. Hay que encontrar las formas, pero Ay, pero es que la forma está encontrada y es que la forma es, si varios partidos políticos presentan una reforma, es porque es evidente que hay una reforma y la que se una necesita, necesidad de pues. reforma. Sí, sí, sí. Y lo evidente es que el Congreso la tiene que tramitar y escoger la mejor, porque es que ellos representan a la gente y si los partidos están presentando propuestas de reformas, es porque en teoría sus afiliados, es decir, sus votantes sienten que esa reforma es necesaria y su trabajo es representarlos y Pero entonces, llevarla. ¿por qué se caen? O los Si ellos micos, hicieran ¿cómo, su cómo se trabajo, no puede hacer estarían, eso? si ellos hubieran hecho su trabajo, no estaríamos en estas, porque estarían ahorita debatiendo la propuesta liberal, la propuesta del Centro Democrático, la propuesta que planteó el gobierno y decir, bueno, esto lo podemos hacer, esto no. Esto me parece importante, pero ahí está planta, entonces podemos llegar hasta acá. Eso es lo que querían hacer. Sí, pero no está pasando. Entonces, Entonces, por eso la gente se mama entonces en las democracias y llega es un que buquelito. Es que el problema es que todo esto, en últimas, es corrupción.
Sí, Neta, neta corrupción. Hundir una reforma porque la presenta una persona y de sus mismos partidos salgan otro tipo de reformas porque lo tienen que hacer ellos, es corrupción, eso nos vale plata. sí. Pero nosotros no estamos poniendo el foco donde se tendría que poner, y es que estos tipos cobran, se soltó la alarma aquí del edificio, estos tipos cobran una millonada y no hacen su trabajo. ¿De dónde está el control? ¿Dónde está la gente poniendo las vainas donde es? ¿Solo Estoy jodemos completamente de acuerdo con usted, solo completamente. jodemos al gobierno porque es el gobierno? No, nos debemos estar jodiendo A los congresistas. los congresistas. Es lo mismo que cuando salió Popeye libre de la cárcel. Ah, que es que Popeye, ¿cómo va a salir? El man cumplió lo que tenía que cumplir. ¿Que les parece el acceso o no? El problema no es con Popeye, el problema es con nuestro sistema judicial. ¿Dónde está la gente presionando entonces para que ningún tipo con delitos de lesa humanidad pudiera, por ejemplo, tener de rebaja de penas? Completamente de acuerdo. Le voy Allá diciendo es es como donde hay que que pelear. Nosotros, aterríceme, váyame aterrizando que ya estamos sobre el sí, tiempo. lo aterrizo con esta frase. Nosotros debemos dejar de pensar en el presidente como un dios o un rey. El presidente tiene muy poco poder. El que Tan tiene el verdadero presidencialistas, poder, no, pero entiendo el que que el tiene el Congreso tiene verdadero más poder. El que tiene el verdadero poder está en el Congreso. Quienes toman las decisiones es en el Congreso. El presidente es el líder del Ejecutivo, es decir, ejecuta lo que el Congreso le manda como Yo órgano sobre de eso, representación. Entonces, comencemos a presionar y a joder a los que tenemos que joder, que son nuestros congresistas, que son los que realmente nos representan como ideas para que se ejecute. estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que el tema también debería volverse una cosa de qué saber priorizar sobre nuestros representantes o nuestros gobernantes elegidos. O sea, Petro logró pasar una reforma tributaria vendida de cierta manera como progresista, lo que quiera, no sé, pero se la pasaron. Y les pasaron el plan de desarrollo, creo que también fue así. Y bueno, y la pensional, a las patadas, pero está y falta que se la confirmen. Pero es, cuando un gobierno llega y tiene su luna de miel, si lo maneja bien, por lo menos yo creo que como se dice de alguna manera, usted aspira a que le pasen dos proyectos, pero como todos siempre tienen que llegar a pedir plata porque no hay, en vez de jugar con lo que hay. Estamos fregados. En cambio, que si llega uno y decir, vea, tenemos todo esto listo y arrancan con ese periodo de luna de miel y en vez de arreglar el país, dicen como por lo menos vamos a dedicarnos a debatir bien esto. ¿Y qué hizo él? Que listo, él trató, si le queremos dar el beneficio de la duda. Trató con la de la salud, pero se la jugó toda con una cosa que fue muy pesado, muy brusco y no hubo transparencia ahí y se gastó su capital. Entonces se quedó solo con tributaria con la pensional. Se le cae la pensional, se fue para el carajo. Si pasa la pensional y queda bien aprobada y eso, aunque yo la leo personalmente como que patearon el problema para dentro de 15 años, por lo menos con unas intenciones ahí se podría medio arreglar. A mí no me gusta. Pero entonces toca desaprovechar esos pequeños momentos donde todos convergen en este periodo tienen que sacar algo decente. Entonces debatan. Vamos a enfocarnos en estos años antes de empezar a pelear en al menos arreglar la parte laboral. Entonces, reforma laboral, pin, bueno, vamos a joder los otros dos y llegan así, así, de a poco. Pero como se ponen a refundar patria, muy berraco con eso. Y más berraco todavía con personas y carácter desconfiable o de tendencia adictiva o que, con la que no se puede pues, trabajar en equipo y que no lideran. Está difícil eso. La situación de Colombia parece que está difícil. Me asusta un poco, de hecho. Pero Y bueno, quedo pendiente a ver qué pasa con el conclave que debe comenzar el 5 de mayo. interesante eso. Entre el 5 y y ese viernes. Ahí le voy contando qué va pasando. Por favor. Si nos acompañaron hasta acá, muchas gracias. Abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente vuelo. Chao, chao.